quisiera completar esta exposición con la consecuencia, que es la doctrina de Santo Tomás acerca de las virtudes. Una doctrina que es fundamental en la Suma de Teología y que se refiere principalmente al desarrollo total de la persona. Una persona no puede ser completa solamente por actos particulares, sino que es perfecta, completa, por esas disposiciones operativas que la integran de una manera armónica. Para Santo Tomás hay dos tipos fundamentales de virtudes. Las virtudes naturales, a las cuales fundamentalmente se refirieron las cuestiones anteriores, por ejemplo, cuando se habla de la generación o la corrupción de los hábitos, y las virtudes sobrenaturales. Las virtudes sobrenaturales que vienen con la gracia. Para Santo Tomás, las primeras virtudes, las naturales, son imperfectas, especialmente consideradas en su aspecto moral. No se debe decir lo mismo de las virtudes intelectuales. Después explicaremos la diferencia. En su aspecto moral, las virtudes naturales son siempre imperfectas. ¿Esto qué significa? Que en el estado de naturaleza corrupta, como se expresa en esta misma prima secunda, en la cuestión 109, cuando habla de la gracia, en este estado de corrupción no es perfectamente posible realizar todo el bien natural. Y esto significa que las virtudes naturales, comenzando por las llamadas cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, son insuficientes para realizar el bien completo de la persona. Fijémonos en el ejemplo de la justicia que ha sido aludido. Aquí encontramos una referencia muy clara en la Sagrada Escritura que habla de justificación. Justificación no significa solamente santidad, o sea, gracia en lo propiamente sobrenatural, en lo que estrictamente supera la capacidad de la naturaleza humana, sino que se trata de alcanzar de manera perfecta la misma justicia natural. O sea, no se pueden tener las virtudes naturales, las virtudes cardinales y todas las que derivan de estas, de manera perfecta sin las virtudes sobrenaturales. Y esto a causa de la corrupción de la naturaleza. Por supuesto, corrupción de la naturaleza significa la naturaleza de uno que nace, justamente eso quiere decir naturaleza, uno como nace está en un estado de corrupción. Por supuesto, aquí hay una diferencia respecto de la doctrina de los luteranos, de los protestantes. Para ellos la corrupción es total y no se supera por la gracia. La doctrina católica se distingue de la visión protestante justamente en esto, en que la gracia es capaz de sanar, de restaurar, pero además de perfeccionar la naturaleza. Y esto tiene un aspecto entitativo, efectivamente en la escolástica de Santo Tomás se habla de la gracia como un hábito entitativo, o sea, un hábito que existe en la manera de la sustancia. No es sustancia porque no reemplaza la sustancia natural, la persona. No reemplaza tampoco la sustancia incompleta del alma, pero
la perfección, el alma, y a través de ella, la persona. La gracia hace ser, efectivamente es un nuevo ser, una nueva creación, como dice San Pablo, Santo cita, somos comunicantes con la naturaleza divina, que es justamente la naturaleza, la carta de San Pedro, todo citado por el Aquino. Entonces, la gracia da el fundamento para una restauración completa de la naturaleza humana que comienza por los hábitos. Efectivamente, se reciben primero los hábitos antes que se puedan realizar los actos en este sentido. O sea, cuando uno recibe la gracia en el bautismo, recibe en primer lugar los hábitos de la fe, de la esperanza y de la caridad, pero también los hábitos de las virtudes infusas que corresponden a las virtudes naturales, que perfeccionan las virtudes naturales. O sea, alguien que recibe el sacramento del bautismo, al menos por el deseo, o efectivamente de modo externo, sacramental, cuando no tiene uso de razón, recibe estas virtudes naturales perfeccionadas por la gracia. Es decir, recibe virtudes sobrenaturales y estas virtudes sobrenaturales perfeccionan las naturales. Solo que estas naturales todavía no están en condiciones de desarrollar sus actos, justamente porque son naturales y requieren una evolución corporal, un desarrollo de los sentidos, para que se puedan ejercitar. Pero en su raíz están restauradas por la gracia. Más aún, están como contenidas eminentemente en la gracia. A diferencia de lo que sucede en alguien que no recibe el bautismo, efectivamente, que no tiene virtudes de ninguna naturaleza, porque no las puede adquirir. No tiene uso de razón, no... y cuando llega al uso de la razón, puede eventualmente realizar algunos actos imperfectos, más o menos dependientes del ambiente circunstante, de la educación, de los influjos externos, de las pasiones generadas por la acción de otras personas, etc. Y los miedos, las esperanzas, los gozos, etc. Todo eso hace que en un determinado contexto, que hoy llamamos cultural, en sentido amplio, una persona pueda más o menos desarrollar algunas virtudes naturales imperfectas, pero siempre imperfectas. ¿Qué quiere decir que son imperfectas? Quiere decir que estas virtudes son incapaces de realizar todos los actos que le corresponden, según la naturaleza de la virtud. Por ejemplo, todos los actos de justicia. Por eso, cuando la Sagrada Escritura habla de justificación, no se está refiriendo, como dijimos, solamente a la santidad, a la elevación, a la vida divina, sino que se está refiriendo a la justicia natural también, que se adquiere por la infusión de la justicia sobrenatural. O sea que el que tiene la virtud infusa de la justicia puede realizar todos los actos naturales de justicia, según las distintas formas de la virtud de la justicia. En cambio, el que no recibe la gracia y por tanto la virtud infusa de la justicia no puede realizar todos los actos naturales de la justicia. Siempre algunos se pueden realizar, por ejemplo, pagar impuestos por conveniencia, o se puede pagar una deuda por un bien que se ha recibido, pero hay otros actos más profundos, especialmente los que se relacionan con el trato social, que no se pueden
perfeccionar, que no se pueden cumplir. Efectivamente, Santo Tomás tiene un extenso desarrollo sobre las virtudes sociales. Por ejemplo, la gratitud. Lo más frecuente es que las personas sean ingratas cuando no tienen la gracia. Porque para ser grato hay que tener la virtud de la justicia en un desarrollo superior al común desde el punto de vista de la naturaleza. O sea, al común que garantiza el funcionamiento mínimo de la sociedad, o sea, al nivel del Código Penal. Entonces, ni siquiera eso se cumple perfectamente. Entonces, en la virtud infusa de la justicia permite que se puedan realizar todos los actos de justicia. Esto no significa que no sea posible el pecado. Uno que tiene la gracia también puede pecar. Uno que tiene la virtud infusa de la justicia puede cometer un acto infuso. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la virtud sobrenatural y la virtud natural? Que el acto contrario a la virtud natural no hace perder la virtud, salvo que sea muy repetido y muy intenso. Y entonces se pierde la virtud natural. Por ejemplo, una persona que cometió una deslealtad en una operación comercial una vez, no quiere decir que se vuelva injusta en todo lo que hace. Pero esto se puede entender más claramente con la virtud de la templanza, de la castidad. O sea, hoy se ve muy claramente la diferencia entre la virtud infusa y la virtud adquirida. O sea, la virtud adquirida de la castidad hoy tiene un límite muy, muy bajo, muy elemental. O sea, que no elimina la fornicación, eventualmente no elimina el adulterio, pero conserva algunos elementos de la virtud. Por ejemplo, si hay fornicación, que sea con una sola persona. Si hay adulterio, que sea con una sola persona, pero no por mucho tiempo. En cambio, en la concepción común, se considera casta, no corrupta, una persona que no tiene múltiples amantes, una persona que no comete adulterio con muchas otras personas, o una persona que se considera casta y es considerada casta por la sociedad porque eventualmente tiene relaciones fuera del matrimonio con mujeres, pero no con varones, siendo el varón. Entonces, para la mentalidad corriente, esto ya es castidad. O a veces se va más allá. Entonces, sí, es homosexual, pero tiene con uno y no con muchos. Bueno, ahí se ve de una manera muy clara la diferencia con la virtud infusa de la. O sea, la virtud infusa de la castidad implica la perfección de la castidad. O sea, no solo que corresponda a la relación entre hombre y mujer, no solo que se tenga una, sino que esas se reposen y que se excluyan las otras. Mientras que, por ejemplo, en una persona casada, un solo acto de adulterio, como se comprende, una debilidad, no hace perder la virtud adquirida de la castidad en esa persona. Sí hace perder la virtud infusa y por tanto la virtud perfecta, no solo perfecta en el orden sobrenatural, sino perfecta en el orden natural, porque la gracia perfecciona la naturaleza. Entonces, no se pueden tener las virtudes en modo completo, totalmente desarrollado, sin la gracia. Pero esto tiene un aspecto
muy importante que es político, porque por esencia las virtudes son políticas, se refiere a la relación entre las, como ya había enseñado Aristóteles, y estas virtudes tienen una relevancia respecto del bien común. Entonces, cuando las virtudes son imperfectas, el alcance del bien común es imperfecto, en proporción al estado real de virtud y o de corrupción que tiene una sociedad determinada. ¿Ya? En una sociedad en la cual las virtudes adquiridas son muy imperfectas, por ejemplo, una sociedad donde hay muchos mentirosos, o muchos adúlteros, o muchos sodomitas, o muchos ladrones, o muchos homicidas, etc., esa sociedad, de hecho, no solo tiene una noción inferior del bien común, sino que esta misma noción inferior la alcanza de una manera imperfecta. Y aquí hay una analogía de situaciones, porque no, eso depende del estado real de la sociedad. Ahora, ¿cómo se logra la comunidad perfecta? Se logra con la gracia que desarrolla virtudes también en su dimensión social. Y por eso el magisterio de la Iglesia hablaba del reinado social de Cristo, etcétera, etcétera. La unión con Cristo es la gracia, es fruto de la gracia. La gracia es derivada de la cabeza, de la persona divina de Cristo, según su humanidad, que está llena de gracia y de la cual deriva toda gracia. Entonces, una comunidad, una sociedad, alcanza su perfección solamente por la gracia. No quiere decir que no tenga ningún bien natural. Así como los individuos también pueden tener bienes naturales, ¿no? Santo Tomás en la cuestión 109 dice, sí, los hombres sin la gracia pueden hacer algunas cosas, construir casas, plantar árboles, y en un momento dice también tener amigos, porque tener amigos es en cierta manera el fruto de las virtudes. Aristóteles, el libro octavo de la ética, la amistad es una especie de resumen de todas las virtudes, pero de las virtudes humanas. Entonces los amigos humanos son amigos imperfectos, o sea, que realizan la unión entre las personas en el matrimonio, o en otros tipos de amistad o en la amistad social de una manera imperfecta. En cambio, la amistad en sentido perfecto se realiza solamente con la gracia. La cuestión 23, segunda secunde, Santo Tomás, cuando trata acerca de la caridad, dice, la caridad, lo primero que dice el primer artículo, la caridad es amistad. Pero claro, esa amistad perfecta como fruto de todas las, o como resumen de todas las virtudes perfectas, que son las que se reciben por infusión, un símbolo naturalmente, o sea, por donación de Dios según su naturaleza propia de Dios. O sea, según un ser superior, una vida superior de la vida trinitaria. Entonces, sí, hay una diferencia entre las virtudes intelectuales y las morales. Todo lo que acabo de explicar se refiere directamente a las virtudes morales, o sea, aquellas por las cuales se realiza el bien humano en cuanto humano por parte de las potencias apetitivas y principalmente de la voluntad. El bien tiene un aspecto metafísico, el bien humano. Por eso es un bien producido por la voluntad de los actos. No es simplemente un estado de cosas externas
no es el resultado de movimientos corporales o de transmutaciones interiores orgánicas o psíquicas en las potencias inferiores, sino que es un acto espiritual, es un acto inmaterial que produce una realidad nueva. Por eso en la expresión corriente se dice hacer el bien. Hacer el bien indica que la inteligencia percibe que cuando hay una acción buena hay algo nuevo en la realidad. Efectivamente, la acción buena en cuanto a algo nuevo, un nuevo ser perfecto, implica el concurso divino. Dios interpreta donando el ser. El ser nuevo de lo que hay, no es el ser total de la creación de la persona y de todo lo que hay en el acto, sino de lo nuevo del acto como perfecto. Ahora, ¿qué sucede en las virtudes intelectuales? Las virtudes intelectuales, que ya conocía Aristóteles, de la sabiduría, que es la superior, la física, el intelecto, la ciencia, son hábitos. Santo Tomás, desde una perspectiva teológica y también filosófica, distingue estos hábitos o estas virtudes respecto de las morales. Mientras que las virtudes morales son insuficientes para realizar sus actos naturales sin ser restauradas por la gracia, las virtudes intelectuales pueden seguir realizando. Por supuesto que hay una interferencia moral, porque las virtudes intelectuales no son puramente intelectuales, hay que pensar, comenzando por la sabiduría. La filosofía es amor a la sabiduría, entonces hay que ver qué tipo de amor se tiene a la sabiduría. Y ahí entran disposiciones que no son estrictamente las de los hábitos intelectuales. Pero, propiamente hablando, estos hábitos intelectuales están menos dañados que los hábitos morales, muy simplemente porque el pecado se hace con la voluntad, no con la inteligencia. Este pecado puede tener una repercusión en la inteligencia, pero propiamente hablando, el pecado es un acto voluntario. Es decir, en vez de hacer el bien, no se hace el bien. O sea, hay un bien que no está y debería estar. O sea, el bien que corresponde a la naturaleza de la voluntad y de todas las personas que tienen la voluntad, no se cumple. Entonces, hay algo que falta en lo propiamente humano, y esto es el mal. Y esto que falta es conocido por la razón. O sea, eventualmente la razón puede no estar corrupta y la voluntad sí. Porque la razón conoce el bien, pero la voluntad no lo ejecuta. Entonces, hay una corrupción. Evidentemente, cuando la corrupción moral es muy intensa, se puede llegar a una confusión en los principios. Esta confusión en los principios deriva principalmente de las malas disposiciones o hábitos en sentido análogo, porque los hábitos en sentido pleno son voluntad. Pero en sentido análogo hacia abajo, podríamos decir, hay disposiciones en las potencias afectivas que producen actos, pasiones y en las potencias sensitivas. Entonces, Santo Tomás dice que la corrupción principal de la mente, o sea, la debilidad mental, vetudo mentis, torpeza mental, viene principalmente de la lujuria, porque la lujuria produce actos corporales intensos que finalmente buscan un conocimiento sensitivo desequilibrado. La lujuria tiene un tipo de conocimiento que es el mental. Entonces, cuando este tipo de conocimiento excluye los actos de los otros sentidos de manera armónica, ordenada, al servicio de la inteligencia, se produce un oscurecimiento de la inteligencia y finalmente una
una pérdida de los principios. O sea, aparte de las cuestiones personales, por ejemplo, si uno considera las filosofías de Kant y de Hegel, ¿cómo se llega a la inversión del principio de no contradicción? Hegel, el principio fundamental no es el de no contradicción, como dice Aristóteles, sino el de contradicción. Bueno, para Hegel hay que pasar por todo un proceso de transformación que está descrito en la filosofía del espíritu. Él dice que hay que pasar por una especie de locura, o sea, de cambio mental. Y de esa manera se llega a producir como resultado, que podríamos decir como un artefacto, que no corresponde a la realidad, un pensamiento que, en sentido estricto, no es fruto de la razón, sino solo de un modo imperfecto. O sea, es fruto de la combinación de la razón con disposiciones sensitivas, especialmente internas, que a su vez están influidas por pasiones y sobre todo por actos voluntarios. Entonces, de esa manera se puede conocer la inteligencia. Todo el pensamiento postmoderno que prácticamente termina por eliminar lo que hay de conocimiento de la realidad, de potencia intelectiva, tiene el mismo origen, por distintos caminos. O sea, es semejantes entre Hegel, por ejemplo, Freud. Freud tampoco es el principio de no contradicción, ¿no? Porque todo es conflicto. La vida humana es una especie de choque de fuerzas. Las fuerzas que surgen de abajo y las fuerzas que vienen de arriba, que son las mismas razones, que el pueblo tiene la misma naturaleza natural. Entonces, cuanto más conflicto, más vida. Ahora, ¿cómo se termina por pensar así, ¿no? Freud también fue alumno de Brentano, que le enseñaba las pruebas de la existencia de Dios. En su momento le gustaba, pero después cambió, ¿no? Cambió de pensamiento, iba a los influjos, sobre todo Nietzsche. Entonces, por supuesto, hay una inversión mental, pero esa inversión mental es artificial. Es el fruto de una actitud moral. Y esa actitud moral es una especie de racionalización de la corrupción de las virtudes. Porque siempre hay una conciencia de sí. Pensando más en la cuestión 87, la primera parte, habla de cómo el alma se percibe a sí mismo. Y explícitamente explica cómo conoce sus propios hábitos. O sea, no la naturaleza del hábito, como explicó la doctora, sino el hábito como disposición fundamental. De eso hay una percepción directa, dice. Así como hay una percepción directa, experimental, del acto de la inteligencia. Nadie puede entender algo sin entender que lo está entendiendo, ¿no? Sin tener conciencia, o sea, conocimiento de sí, de que lo está entendiendo. Bueno, lo mismo sucede con los hábitos. Ahora, cuando hay una corrupción de los hábitos, porque hay una corrupción de las virtudes, o sea, la virtud es también vicio, sigue habiendo conciencia. Y como hay un apetito natural de la inteligencia por conocer la realidad y por dar eso significa por dar una explicación, por conocer la realidad y buscar las causas, como decían los griegos,
Entonces, se termina en un sistema artificial de pensamiento. Y esto, por supuesto, se proyecta en lo que hoy se denomina cultura, término moderno, de fin del siglo XIX, ¿no? Primero empezó con los estudios de las formas de vida humana aisladas o primitivas, y después se fue acercando más al nivel filosófico. Es decir, las culturas surgen de estos hábitos, sean positivos, sean negativos, que después se hacen conscientes, se desarrollan algunas virtudes y se desarrollan también virtudes imperfectas y se desarrollan vicios. Por último, una breve mención a los dones del Espíritu Santo. Santo Tomás explica que ni siquiera en el orden sobrenatural de las virtudes perfectas tenemos todos los medios necesarios para llegar al fin de la vida humana, que es la beatitud perfecta. Él distingue la beatitud imperfecta, la beatitud natural, que es el conocimiento filosófico, metafísico, la contemplación de Platón, de Aristóteles, de la contemplación sobrenatural, que es la beatitud, revelada por Cristo en el Evangelio. Y señala que no es posible llegar a la beatitud sin un auxilio superior a las virtudes. O sea, las virtudes no son superiores, ni siquiera las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad. ¿Por qué esto es así? Porque es verdad que las virtudes teologales, que son superiores a aquellas de las cuales hablábamos, que perfeccionan las naturales, es verdad que las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, pero el sujeto sigue siendo imperfecto. Entonces, no puede realizar estos actos referidos a Dios, creer en Dios, amar a Dios, esperar la vida eterna, sin un auxilio especial del Espíritu Santo. Y para eso también hay hábitos. Los hábitos que disponen a recibir un auxilio particular, especial del Espíritu Santo son efectivamente los dones del Espíritu Santo, sin los cuales no se puede llegar a la salvación, dice Santo. Si yo no tuviese todas las virtudes, tampoco podría alcanzar la vida eterna si no ejercitase los dones del Espíritu Santo, o sea, si el Espíritu Santo no lo moviese según esto. Y las operaciones perfectas según los dones son los frutos de los cuales habla San Pablo, los frutos del Espíritu. Estos frutos son obras perfectas, que son también bienaventuranzas porque dan gozo. A veces, dice San Tomás, se distinguen los frutos de las flores, porque hay obras perfectas y esas obras perfectas pueden tener una especial que viene del Espíritu Santo. Y, por supuesto, esto es la perfección de la vida humana, según la gracia, y siempre vida mística. O sea, vida misteriosa en el sentido de que supera la capacidad de la razón humana, está escondida, eso quiere decir misterio, a la razón. Bueno, con esto damos por completada la exposición.